Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando de la dispensación de la gracia que está próxima a concluir. Vamos a hablar de las dispensaciones de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Dios los bendiga, bienvenidos. Es bueno abrir la palabra, la Escritura, meternos a la profundidad de la palabra y entenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Gloria a Dios. Entonces vamos a Colosenses 1, 25, 26. Ahí la tenemos en la pantalla. Dice así la palabra de Dios, escribe el apóstol Pablo. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hoy el tema particular que estamos tratando es las 7 dispensaciones en la Biblia, que son clave para que entendamos la palabra profética, las profecías, y entenderlo nos orienta para poder comprender el plan de Dios, el plan divino a través de toda la historia, de la historia del hombre. Amén. Ese es el tema particular. El tema general es que es indispensable para todo aquel que se haga llamar cristiano o que quiera ser cristiano, el entender, reconocer los tiempos proféticos que ya estamos viviendo. Son tiempos de profecía. La profecía se está cumpliendo, ya estamos en los postreros tiempos, en los postreros días, en la recta final. Ya Cristo viene muy pronto, amén. Las señales, la palabra de Dios, Dios está haciendo sentir eso a su pueblo, y por lo tanto tenemos que estar listos, preparados, como Jesús dijo ahí en Mateo 25, que las vírgenes sensatas tenían sus lámparas llenas de aceite, se preparaban para la venida del esposo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos y preparados para poder, mientras venga el Señor, poder ser luz en medio de las tinieblas. Dice que los que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo las tinieblas, está bajo el maligno. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a la luz de Cristo y poder así también alumbrar a otros, llenarnos de la luz del Espíritu de Dios, del aceite del Espíritu Santo, para poder alumbrar a los que nos rodean. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entender qué son las dispensaciones en la Biblia es clave para entender la profecía bíblica. Hoy vamos a estar hablando de las dispensaciones. ¿Qué es esto de las dispensaciones? Bueno, la palabra griega para dispensación es oikonomos, con K, oikonomos, que significa la administración de una casa, mayordomía, por lo que es indispensable, o por lo que es una dispensación, es la forma en que Dios administra la historia del hombre. Por eso necesitamos conocer esto de las dispensaciones. Dios aplicó en su creación todos los 5 principios de la administración. ¿Cuáles son los principios de la administración? Bueno, es que los principios son planificar, o la planificación, organizar, dirigir, desarrollar y controlar. Y esos 5 principios Dios los aplicó en su creación. Dios planificó su creación, Dios la organizó, Dios desarrolló, Dios controló su creación. Amén. Y de eso nos hablan las dispensaciones. Dios organiza, dirige, desarrolla y controla su creación en 7 etapas que la palabra de Dios nos muestra. Entonces, el dispensacionalismo, si lo queremos llamar así, contempla al mundo como una casa administrada por Dios. Así es el mundo. Dios tiene bien administrado su creación. La gente puede pensar que ya todos, Dios tiene todo, se le salió a Dios el control del mundo, y no es así. Todo está bien controlado por Dios.
Hay varias etapas en la Biblia que vamos a ver el día de hoy, que señalan diferentes tiempos en los cuales Dios se ha manifestado de diferente manera. Son 7 diferentes dispensaciones. Vamos a ver que estamos viviendo todavía en una de ellas, que es la dispensación de la gracia de Dios o la dispensación de la iglesia. Vamos a ver que es la 6ª dispensación, pero tenemos que entender qué son esto de las dispensaciones. Las 7 dispensaciones entonces son 7 diferentes etapas secuenciales de la administración divina, y en cada una de ellas Dios ha revelado o ha dado diversos grados de revelación a los hombres y ha establecido diferentes niveles de responsabilidad a los hombres. Dios nos ha provisto ha provisto al hombre de una solución en cada una de esas dispensaciones, pero también el hombre, Dios le ha dado la responsabilidad en cada una de ellas, y al final, como el hombre ha fracasado y fracasará en cada una de ellas, pues Dios ha traído sus juicios. Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Bajo el libre albedrío que Dios nos creó, pues nosotros tenemos la opción de aceptar cada una de estas dispensaciones, o podemos rechazarlas. Cada uno de los diferentes niveles de responsabilidad que Dios nos ha dado a los hombres lo podemos aceptar o lo podemos rechazar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con libre albedrío, nos hizo entes libres que podemos tomar la decisión que nosotros queramos. Vamos a ver que en la Escritura podemos encontrar 7 diferentes dispensaciones. Se las voy a enumerar para que las conozcamos. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. ¿Qué es eso de la dispensación de la inocencia? Bueno, fue desde que Adán fue creado, Adán y Eva, hasta que Adán y Eva cayeron en pecado. O sea, es desde la creación de Adán hasta la caída de Adán. A esa dispensación se le llama la dispensación de la inocencia. Había inocencia en el hombre era inocente, no conocía el bien, o más bien sí conocía el bien, pero no conocía el mal. Dios les había prohibido que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso fue, les dijo, pueden hacer todo lo que quieran, menos comer de este árbol. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues conocemos la historia. Eva comió de ese árbol, fue engañada por la serpiente astuta, que es el diablo y Satanás, y cayó en desobediencia. Esa etapa se le llama, o dispensación se le llama, la dispensación de la inocencia. En segundo lugar vino la dispensación de la conciencia. Esa conciencia, esa dispensación viene desde la caída de Adán hasta el diluvio. O sea, el hombre ya era consciente de su pecado, pero ¿qué pasó? Pues el pecado creció y creció y creció hasta que llegó el diluvio. Nada más voy a explicar así rápidamente cuáles son esas 7 dispensaciones y ya después veremos cada una de ellas más a profundidad. La tercera se le llama la dispensación del gobierno humano, y esa viene desde el diluvio hasta el nacimiento de Abraham, ahí en el capítulo 12 del libro del Génesis. La cuarta dispensación se le llama la dispensación de la promesa, y viene desde Abraham hasta Moisés, hasta que Dios levanta a este gran líder, Moisés. A ese se le llama la dispensación o la administración de la promesa. La quinta dispensación después viene, pues claro está, desde Moisés, cuando Dios levanta a este hombre, a Moisés, y termina hasta la cruz de Cristo. ¿Sí? A ese se le llama la ley mosaica o la dispensación de la ley. Gloria a Dios. Esa ya también se terminó. Esas 5 primeras dispensaciones ya se terminaron, aunque, bueno, pues la ley de Dios y la gracia de Dios siempre van a seguir, pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia o de la iglesia.
¿Cuándo comienza esta dispensación? Bueno, comienza en Pentecostés, cuando surge la iglesia, o podemos decir desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comienza la gracia de Dios al morir Cristo por el hombre que lo acepte, por sus el Señor lo salva de sus pecados cuando acepta a Cristo por haber muerto en su lugar ahí en la cruz del Calvario. Entonces, a esa etapa se le llama la etapa o la dispensación de la gracia. Comienza cuando Cristo muere. ¿Y cuándo va a terminar esa dispensación? Va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. O sea que todas estamos en esta dispensación. Repito, la podemos llamar la dispensación de la gracia o de la iglesia. Amén. Cristo levantó su iglesia hace casi 2000 años, en el día de Pentecostés, cuando los 120 discípulos estaban reunidos y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y surgió la iglesia, y la iglesia empezó a predicar la palabra, el evangelio de Cristo. Y la última o séptima dispensación se le llama la dispensación del reino milenial, o sea, del milenio de Cristo. ¿Cuándo? Cuando inicia, bueno, iniciará en la segunda venida de Cristo y terminará cuando finalmente Satanás sea juzgado al terminar los 1000 años. Esas son las 7 dispensaciones. Cada periodo o cada etapa de dispensación ha tenido, como dijimos, diferentes características. Cada dispensación ha tenido su revelación, su grado de revelación, ha tenido su responsabilidad. El hombre ha fracasado. Vamos a ver cómo fracasa en las 7 dispensaciones, y cada una de ellas, por causa del fracaso del hombre, ¿qué pasa? Pues viene un juicio de Dios. Amén. Y todo esto está en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, la inocencia, vamos a ver, la inocencia, ya dijimos, es desde que Adán es creado, Adán y Eva son creados y caen en pecado. ¿Cuál era su responsabilidad de Adán y Eva? Simplemente obedecer a Dios y no comer del árbol, del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos estaban en su etapa de inocencia. Es como cuando un bebé, ¿verdad?, nace, pues está en una etapa de inocencia, pero empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a conocer del mundo y empieza a entrar a otra etapa, que es la etapa de la conciencia. Pero un bebé pues nace en un total estado de inocencia, aunque sabemos que nacemos en pecado, pero esa es la condición de un bebé cuando nace, está en un estado de inocencia. Así estaban Adán y Eva, no conocían el pecado, no conocían la maldad, no conocían la desobediencia. Entonces, ¿cuál fue el fracaso de Adán y Eva? Pues que desobedecieron a Dios. ¿Y qué vino como consecuencia de la desobediencia? Pues vino el juicio de Dios a sus vidas. La tierra fue maldecida, fue maldita por causa de su pecado. Fueron echados del huerto del Edén. ¿Sí? Tuvieron que empezar a trabajar y a ganarse la vida, ¿verdad?, con el sudor de su frente. Así terminó esa etapa de la inocencia. Termina esta etapa y empieza la dispensación de la conciencia. Esta conciencia, esta etapa, bueno, pues se le relaciona con el diluvio. ¿Qué pasó? Bueno, pues que la responsabilidad de los hombres es que tenían que ofrecer sacrificios a Dios de sangre para perdón de sus pecados. ¿Cuál fue el fracaso de esto? Pues que a pesar de eso, pues la tierra se llenó de maldad. Dice ahí el libro de Génesis que a Dios le pesó que el ser humano estuviera en pecado, que hubiera caído en pecado, que había la maldad en toda la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues hizo caer un diluvio. Un diluvio. Vamos a ver que en esta etapa, pues Dios, delante de Dios viene un hombre llamado Noé, que haya gracia ante los ojos de Dios, y Dios lo salva a él y a su familia. Pero todo el diluvio se llevó a todos los habitantes de la tierra. Ese fue el juicio para esta dispensación de la conciencia. Después
De este diluvio dice la palabra que sale Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y de ellos es llena toda la tierra. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues comienza la dispensación del gobierno humano, un gobierno humano. Ellos, la responsabilidad en ese tiempo era que se tenían que esparcir por toda la tierra, pero ellos no lo hicieron. ¿Cuál fue el fracaso? Pues que no se esparcieron, se juntaron en un lugar llamado Babel, construyeron una torre, la torre de Babel. Querían llegar con esa torre hasta el cielo, querían hacer su propia religión, querían hacer su propia voluntad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que vino un juicio de Dios. Dios no lo permitió en ese momento y vino la confusión. Babel significa eso, significa confusión de idiomas. Fueron confundidos y fueron así esparcidos por toda la tierra. Termina esta dispensación y viene la dispensación de la promesa. ¿Cuándo empieza esa dispensación de la promesa? Cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham. Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo cual hizo Abraham en un principio. ¿Cuál era la responsabilidad? Pues que ellos habitaran en Canaán. Esa era la responsabilidad de Abraham y su descendencia. ¿Qué hicieron? Bueno, que cuando vino hambre en la tierra fueron a Egipto y se quedaron a habitar en Egipto. Ese fue el fracaso de esta dispensación. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Bueno, pues que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, fueron cautivos, esclavos en Egipto durante 430 años. Esa es la 4ª dispensación. La 5ª dispensación es la dispensación de la ley. ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza con Moisés, cuando Dios levanta un hombre y va y saca a su pueblo Israel, que estaban en esclavitud, y lo saca a través de un líder llamado Moisés, a quien Dios le da las tablas de la ley, le da los 10 mandamientos o los 613 mandamientos de la Torá. ¿Y qué pasa? Pues que la responsabilidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, era guardar esa ley. ¿Cuál fue el fracaso? Pues que quebrantaron la ley de Dios. Ese fue el fracaso de esta dispensación. ¿Qué pasó? Bueno, pues que como juicio fueron dispersados a nivel mundial. Ahí comenzó la diáspora del pueblo de Israel, empezando cuando fueron cautivos por los babilonios, por los asirios, fueron esparcidos por toda la tierra y bueno, ya terminó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En el año 70 ya finalmente fueron dispersados por toda la tierra. Ese es el periodo de la ley, pero comienza con Moisés y termina con la diáspora del pueblo de Israel. Entonces comienza la etapa o la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo actualmente. Esa etapa de la gracia, ¿cuándo comienza? Bueno, cuando Cristo va a la cruz, el pueblo de Israel rechaza a su Salvador, a su Mesías, y entonces comienza el periodo o la dispensación de la gracia, y la que hemos estado viviendo durante los casi últimos 2000 años, es la que ha estado viviendo el hombre. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en este periodo? Es poner su fe en Jesús. Desde hace 2000 años la salvación, que es por gracia, está en que pongamos nuestra fe en Jesús. Amén. El hombre se puede salvar por gracia creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Jesucristo. Así se puede salvar el hombre en este periodo de la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que no es perdonado en esta dispensación de la gracia es el de no creer en Jesucristo, no poner nuestra fe en Jesucristo. Es el único pecado que no será perdonado. O sea, tú serás condenado por no haber puesto tu fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz y nos salvó de nuestros pecados por medio de su sangre. ¿Cuál fue el fracaso? Bueno, pues que la iglesia de Cristo
termina con la séptima iglesia que hemos escuchado, la iglesia de la Odisea, y termina la iglesia con una doctrina que es adulterada. Es una doctrina que está siendo adulterada. ¿Y cuál es el juicio? Bueno, el juicio es apostasía y comienza un periodo de tribulación en el mundo. Ese es el juicio por el fracaso de la iglesia de no guardar una doctrina sana, una doctrina pura, y así va a terminar la iglesia en apostasía y comenzará la tribulación, que son 7 años, que dice la palabra de Dios. Y posterior a esta dispensación, que está a punto de terminar, que estamos ya casi por terminar, comenzará otra dispensación. ¿Cuándo va a comenzar? Bueno, con la guerra del Armagedón, cuando Cristo regrese, destruya a sus enemigos, y en ese milenio o dispensación, ¿cuál va a ser la responsabilidad del hombre? Pues simplemente adorar a Jesús. Jesús dice que vendrá y estará ahí en Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. La responsabilidad de los hombres será adorar a Jesús, pero ¿saben qué va a pasar? Que esa dispensación también va a fracasar al final. Dice que al final de los 1000 años Satanás será desatado y entonces saldrá y habrá una rebelión final, ¿sí? ¿Y cuál será el juicio? Bueno, que Satanás será desatado otra vez del infierno del abismo donde fue atado, y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, así les expliqué rápidamente cuáles son estas 7 dispensaciones en las cuales Dios ha dividido la historia del hombre. Todas han tenido su responsabilidad, todas han fracasado y todas han traído un juicio y traerán un juicio de Dios al hombre. Entonces, actualmente nos encontramos ya en la 6ª dispensación, que es la dispensación de la gracia, o es la era de la iglesia, que comenzó hace casi 2000 años. ¿Cuándo comenzó? Bueno, sabemos que comenzó en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Esa es la dispensación de la iglesia, pero la dispensación de la gracia comienza desde la muerte de Cristo. ¿Y hasta cuándo va a terminar? Hasta que sea arrebatada la iglesia de Cristo. Amén. Dice Efesios 3:2, si quieren vamos a verlo, esta cita en la pantalla, hablando de estas dispensaciones, de estas administraciones. Dice, Efesios 3:2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Amén. Aquí otra vez encontramos la palabra administración, que significa dispensación. Dice de la gracia de Dios. Cuando dijimos que comienza la gracia de Dios, o la dispensación de la gracia, pues cuando viene Cristo por primera vez. Cuando Cristo grita, da su grito de victoria, consumado es, amén. En ese momento comienza la dispensación de la gracia, ¿sí? Y bueno, algo quiero decirles con respecto a esto de la gracia de Dios. En todas las dispensaciones siempre ha existido la gracia de Dios, pero en esta es algo especial. Es salvación por fe en Jesucristo de nuestros pecados. Por eso se le llama la dispensación de la gracia. Pero en todas las dispensaciones siempre la gracia de Dios ha estado presente. Por ejemplo, cuando en la etapa de la inocencia, cuando el hombre cae en pecado, cuando Adán y Eva caen, ¿cuál fue la gracia de Dios? Bueno, pues que Dios vino y los vistió con pieles. Amén. Esa fue la gracia de Dios. Dios no dejó que se perdieran. Dios sacrificó unos animales, los vistió, ¿verdad? Para cubrir su pecado, por medio de la sangre de esos animales, y los puso pieles para que cubrieran su vergüenza. Ahí estuvo la gracia de Dios. Luego en la siguiente, ¿verdad? Dice que en la dispensación de la conciencia, ¿qué pasó? Pues que Dios ve que la maldad es terrible en la tierra, le duele en su corazón, pero dice que
Noé haya gracia delante de Dios. Y Dios decide salvar a Noé y a toda su familia. Entonces ahí podemos ver que también ahí estuvo la gracia de Dios presente. En la del gobierno humano, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la gracia de Dios? Bueno, pues que a pesar de que el hombre hizo crearon una torre de Babel, una torre de confusión, que es donde se iniciaron las religiones en el mundo, que no te llevan a Dios, las religiones no te llevan a Dios, el único que nos puede llevar a Dios se llama Jesucristo, Él es el camino, la verdad y vida. Pues ¿qué pasó ahí? Bueno, pues que Dios los pudo haber destruido, pero no los destruyó. Su gracia fue que a ellos Dios Dios les da, les confunde sus idiomas, pero no los destruye. Esa fue la gracia de Dios, los dispersa por el mundo, no los destruye ahí en la torre de Babel. En la promesa, cuando Dios levanta a Abraham y a su pueblo Israel, ¿sí? Y bajo la ley, ¿cuál fue la gracia de Dios? Bueno, pues que los sacrificios de los animales cubrían el pecado. Esa fue la gracia de Dios. O sea, por eso quiero decirles que en todas las dispensaciones ha estado presente la gracia de Dios, y más en la gracia en la que estamos todavía viviendo. Pero es un periodo que, como es una administración de Dios, tiene su principio y tiene su fin. Amén. Comenzó en Pentecostés con la iglesia y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y pues estamos creyendo que ese arrebatamiento pues ya será muy, muy próximo, que está muy próximo. ¿Qué ha sucedido en la dispensación de la gracia? Bueno, pues que el evangelio de Cristo ha sido predicado. Amén. La salvación es por gracia, no es por obras. Amén. La salvación es gratuita si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Tú te salvas por gracia, por la gracia de Dios. Es totalmente, la salvación es totalmente gratuita. Dios lo que pide es que te arrepientas, creas en Él, y su gracia te va a salvar. Amén. Y este periodo de gracia pues se ha extendido desde el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, y va a culminar con el arrebatamiento. Y quiero que entendamos esto, como tiene un principio y tiene un fin, Dios siempre ha trabajado en las diferentes dispensaciones durante diferentes periodos de tiempo. Pero si observamos el mover profético de la palabra de Dios, y observamos cómo Dios se ha movido durante toda la historia del hombre, podemos dividir la historia del hombre en 3 periodos de 2000 años. Por ejemplo, esos 2000 años quiero decirles que representan, de acuerdo a un sistema de conteo que está en la Biblia que se llaman los jubileos, es un sistema de 50 años que tenía que guardar o que tiene que guardar el pueblo de Israel, y esos 50 años pues representan, si multiplicamos 50 por los 40 jubileos, pues eso representa los 6000 años que Dios dijo que trataría con el hombre. Que es, en la Biblia, en el libro de Génesis se representan como años, pero en realidad son 120 jubileos, que si se multiplican por 50 son los 6000 años. Entonces podemos dividir en 3 la historia de la humanidad. ¿Cómo la podemos dividir? Bueno, pues desde Adán a Abraham, que es de la inocencia a la promesa, transcurrieron exactamente 40 jubileos o 2000 años. De Abraham a Jesucristo, que es de la promesa a la gracia, otros 2000 años. Y desde la primer venida de Cristo a su segunda venida, que es la dispensación de la gracia en la cual estamos todavía viviendo, pues estamos creyendo pues que también van a ser otros 2000 años. Es más, dice la palabra que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día, y que Dios pues resucitó al tercer día, o sea, Cristo resucitó al tercer día. Entonces, esos 2000 años, de acuerdo a la Escritura, pues están a punto de cumplirse, ya casi estamos por cumplir esos 2000 años. Por lo tanto, podemos decir que pronto vendrá Cristo. El día, la hora no lo sabemos, pero
ya se está cumpliendo ese periodo de tiempo, esa dispensación de la gracia. Creemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que está a punto de concluir. Entonces, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento es que venía de una palabra hebrea que se dice gen, y en el griego es una palabra que se dice charis o haris, y que originalmente esas palabras significan un favor de Dios o una bondad especial, sobre todo a alguien que se la ha ganado sin merecerla. Esa es la palabra, la esencia de la palabra gracia. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir entonces uno de los principales atributos de Dios. Dios es un Dios de gracia. Es fuego consumidor, sí dice la palabra, pero es un Dios de gracia. Y así como lo explicamos en las 7 dispensaciones, Dios siempre ha mostrado su gracia. Pero yo creo que la mayor gracia que ha mostrado Dios hasta ahora ha sido este tiempo de la iglesia, este tiempo de la gracia que Cristo muere en la cruz, y todo aquel que quiera salvarse es por gracia. Amén. Por eso se le llama la dispensación de la gracia o de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Pues que va a terminarse este tiempo. Otra forma de describir la gracia, pues es que Dios escogió el bendecirnos y no maldecirnos. Esa es otra forma de decir que es la gracia. Fíjense lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 al 26. Vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas. Dice así. Esto nos habla de la gracia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Esa palabra pasado por alto viene en el hebreo es peshak, pasar por alto, es Pascua, ¿verdad? Significa Pascua, pasar por alto. Dice en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en este tiempo? Que Él nos ha justificado por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa la dispensación o el periodo de la gracia. Entonces, aquí está descrito por el apóstol Pablo a la perfección el significado de la dispensación de la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús, y que nuestra justificación es por medio de que pongamos nuestra fe en Jesús y de que nos arrepintamos de nuestra pasada manera de vivir. Aquí dice, pasado por alto los pecados pasados. O sea, son pecados pasados, no quiere decir que podamos seguir viviendo en el pecado. Amén, son pecados pasados. Repito también, pues que no sabemos que todavía con esta naturaleza caída que tenemos en esta dispensación de la gracia el ser humano, pues caemos todavía, le fallamos a Dios, pero una cosa es caer y otra cosa es seguir viviendo en ese pecado. Son cosas totalmente diferentes. Todos hemos pecado, nacimos en pecado, somos pecadores por nuestra naturaleza pecadora, por nuestra naturaleza caída, amén. Pero Dios, por medio de su gracia, ha pasado por alto todos nuestros pecados, si es que decidimos caminar con Él, si es que decidimos poner toda nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él, amén. Todos nuestros pecados, sean pasados, presentes o futuros, fueron ya limpiados por Cristo Jesús. Esa es la confianza que debemos de tener. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que como dicen algunas enseñanzas, ¿verdad?, que dicen que salvo siempre salvo. No,
estuvimos aprendiendo en una serie que hablamos acerca de madurar en Cristo, de caminar hacia la perfección en Cristo, que eso significa que debemos de permanecer, debemos esforzarnos por vivir vidas santas al Señor, vivir esa santificación que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, todo pecado o cualquier tipo de pecado, ya sea que lo consideremos grande o pequeño, pues eso no importa, no deja de ser pecado. Y es juzgado por Dios conforme a su ley de igual forma. ¿Sí? Es lo mismo robarse 20 pesos que robarse 1,000,000 de pesos. O sea, para Dios es lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que su gracia ahí es la única que nos puede justificar. Amén. ¿Cómo podría yo explicar esto de la gracia para que lo entendiéramos un poco más a fondo, verdad? Bueno, la gracia de Dios es tan tremenda que, por ejemplo, si Judas Iscariote, después de que traicionó a su maestro, traicionó a Cristo, lo entregó, si él, en lugar de haberse ido a ahorcarse, ¿verdad? Como dice la palabra, si él se hubiera arrepentido, como fue el caso de Pedro, ¿verdad? Que sí regresó arrepentido con el Señor. Si él se hubiera arrepentido, pues Dios lo hubiera perdonado. O sea, la gracia de Dios lo hubiera cubierto al mismo Judas Iscariote. Pero sabemos que no fue así. O póngame cualquier otro ejemplo de cualquier otro personaje, ¿verdad? De la historia. De cualquier asesino, no sé, digo hasta del mismo Hitler o Stalin o grandes genocidas de la historia. Si ellos, después de haber cometido tanta maldad y haber generado tantos millones de muertos, si ellos hubieran aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hubieran aceptado la gracia de Dios, ¿qué hubiera pasado? Pues que se hubieran salvado. Pero sabemos que eso no sucedió así, ¿verdad? Pues no vayan a decir que después de que yo ando diciendo que Hitler se salvó del infierno, que Stalin, o qué sé yo, tantos malvados que se están pudriendo ahora, están quemándose en el infierno y que serán echados en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra, que serán sacados del infierno y serán echados al lago de fuego. Entonces, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, es un don inmerecido. Todos merecemos ir al castigo eterno, pero ¿qué pasó? Por la gracia de Dios, Cristo fue a la cruz del Calvario y nos salvó de nuestros pecados. Amén. Recibimos perdón de pecados por medio de nuestra fe en la gracia de Dios, que es por medio de Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora solo quiero terminar con esto. ¿Cuándo terminará la dispensación de la gracia? Bueno, pues dijimos, ya lo explicamos, ya lo dijimos, que esta dispensación de la gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia, con el rapto de la iglesia, con el arpazo de la iglesia. Jesús vendrá en este evento por su iglesia que esté preparada, que esté llena de su Espíritu, llena del Espíritu Santo. Amén. Que dice la palabra ahí que los muertos, en ese momento del arrebatamiento, los muertos en Cristo, los que hayan muerto o dormido en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos, dice la palabra que seremos transformados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en los aires. En ese momento se termina la dispensación de la gracia. ¿Y qué va a comenzar? Bueno, va a comenzar un periodo de juicio que durará 7 años. Desafortunadamente este evento del arrebatamiento de la iglesia y con ello el fin de la gracia de Dios, que para algunos será un momento de gozo indescriptible, ¿verdad? Para los que estemos preparados para irnos en ese arrebatamiento. Bueno, para los que se queden, porque dice la palabra que no todos seremos arrebatados, algunos se quedarán a ese tiempo de la tribulación. Bueno, para los que se queden será un tiempo terriblemente triste. Los que se queden atrás, los que sean dejados atrás, ¿verdad? ¿Qué va a pasar?
pues que tendrán un día muy triste en su vida cuando vean que muchos fueron arrebatados al cielo, que la iglesia que estuvo preparada, los cristianos que estaban llenos del Espíritu Santo, que amaron su venida, se fueron y ellos se quedaron. Una última cita, y con esto vamos a terminar, es la cita del fin de la gracia. El fin de la gracia termina en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Dice así la palabra de Dios: porque el Señor mismo, o sea Jesús mismo, con voz de mando, o sea con voz de autoridad, con voz de arcángel, con sus arcángeles vendrá el Señor, y con trompeta de Dios, Dios mismo tocará la trompeta, el shofar, dice, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Inmediatamente después del rapto de la iglesia, ¿qué se va a producir? La gran tribulación, que es la semana 70 de Israel. Un tiempo de 7 años de tribulación y de gran tribulación, en el que Dios va a empezar a tratar otra vez con su pueblo Israel, y donde Dios va a derramar todo el furor de su ira durante 7 años. Ese es el tiempo de la tribulación. Jesús dijo que ese tiempo sería tiempo que el hombre viviría un dolor tan terrible que nunca lo ha habido ni lo habrá. Serían juicios de Dios sobre la tierra durante 7 años. Y en esos juicios son 21 juicios que Dios va a derramar. Son los juicios de los sellos, de las trompetas, 7 sellos. Jesús desatará 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Serán derramados sobre el mundo durante ese tiempo de juicio final del periodo de la dispensación de la gracia. ¿Cuál es la diferencia de los que se queden? Bueno, pues que los que se queden todavía por gracia de Dios podrán ser salvos, pero ya no por la sangre de Cristo. Serán salvos por 2 razones básicas. Una, por derramar su sangre, o sea, permitir no dejarse sellar por la marca de la bestia, como dice el libro del Apocalipsis, y ser decapitados, o esconderse, porque dice la palabra que algunos, cuando el Señor venga y redima a los que se salven en ese periodo de tiempo de 7 años, dice que ya no tendrán hambre ni sed. O sea, quiere decir que, como dice la Escritura, que los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender. ¿Qué pasará? Pues que los que no quieran aceptar la marca de la bestia, o una de dos, o serán muertos, decapitados, o se esconderán y se morirán pues de hambre. No podrán hacer compras de alimentos en ningún lado, y entonces pues morirán, ¿verdad? Como murieron muchos ahí en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos, la mayoría de ellos judíos, pero también muchos cristianos, quiero decirles que murieron, muchos de otras religiones también murieron en ese tiempo del Holocausto nazi. Entonces, todo esto va a suceder al final de la gracia, de la dispensación de la gracia. Ya estamos a punto, amén. El día, la hora no sabemos cuándo sea el arrebatamiento, pero los tiempos nos avisan que ya pronto será, amén, que ya pronto va a terminar esta dispensación de la gracia, amén. Son 7, 5 ya se han cumplido, estamos en la 6ª, la 7ª se cumplirá después de la segunda venida de Cristo, amén, los 1000 años del gobierno de Cristo, pero podemos ver que en cada dispensación, ¿verdad?, pues se ha cumplido la palabra de Dios, amén. Y en esta, pues lo más importante de esta dispensación es la gracia de Dios. Que busquemos al Señor mientras tengamos el tiempo de la gracia.
porque llegarán días en que ya el hombre buscará a Dios y ya no lo podrá encontrar. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de gracia, por lo tanto tenemos que buscar ser salvos por gracia. Amén. No te esperes a que venga Cristo, se lleve a su iglesia y entonces quieras empezar a vivir una vida cristiana, porque entonces tú vas a tener que entregar tu propia vida para poder ser salvo. Amén. De ahí la importancia de este periodo de la gracia. Amén. Siempre recuerda, ¿cuándo comienza la gracia? Con la muerte de Cristo, con el nacimiento de la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar? Con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos y esto es un don de Dios, es un favor, es un regalo que Dios te está dando, por lo tanto, acéptalo en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por este periodo, dispensación de la gracia en el cual estamos viviendo. Queremos pedirte, Señor, que caminemos bajo esa gracia, Señor. Esa gracia salvadora por medio de Jesús. Señor, sabemos que esa gracia pues tiene una responsabilidad, tenemos la responsabilidad de creer en ti, de arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Sabemos, Señor, que este tiempo también va a acabar en juicio, que la iglesia misma, Señor, está terminando en desgracia, por así decirlo, Señor, que la iglesia, Señor, está cayendo en este tiempo en el engaño, en la mentira, Señor, y por eso queremos pedirte que tú guardes a tu pueblo, Señor, que guardes el remanente, Señor, que nos libres, Señor, de la apostasía en el cual la está viviendo la iglesia en este tiempo final de la gracia, Señor. Por eso también podemos ver que es otra de las señales de tu pronta venida, Señor, que tu iglesia está en apostasía, Señor, se ha alejado de ti, se está enseñando, Señor, falsa doctrina, doctrina engañada, Señor, por el enemigo, doctrina de demonios, Señor, pero nosotros queremos vivir la sana doctrina, Señor, y estar bajo esa gracia, Señor, estar listos para el tiempo de tu regreso, para ese arrebatamiento que ya pronto se escucha. Escucharemos esa trompeta, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios les bendiga. La paz de Cristo.